Muchas gracias, señora presidenta. Sí, voy a ser puntual para poder contar con la respuesta de las dos funcionarias. Primero, agradecer que hayan venido. En algunos pasajes ha sido esclarecedor el planteo y lo que existe de trasfondo en este proyecto de ley, que no solamente es la cuestión sanitaria. Preguntarle a la ministra Bisotti, que le hizo la pregunta también el senador Fiatti, entiendo no fue contestada, que tiene que ver la decisión de dejar por fuera el índice de positividad de los testeos, entendiendo en el mundo entero y en el gobierno nacional y las provinciales la importancia del índice de positividad de testeos. Digo, en la Ciudad de Buenos Aires llevamos acumulados casi la misma cantidad de testeos que la provincia de Buenos Aires, y entendemos que si el resto del país pudiese testear con los niveles que están testeando en la Ciudad de Buenos Aires, podríamos tener también una variable más interesante. No obstante esto, no creo que esté en discusión en este proyecto los índices y los indicadores, porque me sumo, como plantea el senador Blanco, ¿no? Digo, estamos discutiendo una serie de parámetros que intentan ordenar las medidas sanitarias a fines de controlar la pandemia, pero en el fin del artículo 3 faculta en esta misma ley al Ministerio de Salud a modificar esos criterios sin ningún tipo de consulta previa con el Senado ni con diputados. Entonces, parece no se entiende para qué este nivel de detalle si después pueden modificarlo porque esta misma ley los habilita. Entonces, con el índice de positividad me parece que es relevante y que nos expliquen, por favor, este artículo final en el artículo tercero, qué sentido tiene, si se va a poder modificar sin ningún tipo de criterio. Una aclaración con respecto a algunos países que siempre les gusta mencionar y que acá también se mencionaron, que no me parece menor, solamente estamos de acuerdo con las medidas sanitarias que hay que tomar, pero cuando hablamos de, por ejemplo, educación, Alemania, que es un país que fue citado, suspendió sus clases presenciales solamente 35 días. Y en la Argentina suspendimos las clases presenciales 180 días. Estamos dentro de los 10 países que menos clases presenciales han tenido durante el año pasado. E insisto, Alemania ha tenido que tomar medidas también muy duras y muy drásticas, situaciones muy complejas, y solamente han suspendido 35 días versus 180 días. Entendiendo que además el Consejo Federal de Educación no es un órgano vinculante. La Secretaría de Legal y Técnica mencionaba el semáforo que estableció el Consejo Nacional de Educación. No es vinculante, pues si hubiese sido vinculante el decreto 421, que fue publicado horas después de lo que acordó el Consejo Federal de Educación, donde decía que no se iban a suspender las clases, no hubiese sido posible. También me sirvió mucho aclarar la explicación escuchar la aclaración de que entienden perfectamente o están redefiniendo lo que es la concertación federal de nuestro sistema constitucional y están planteando que solamente van a consultar y van a hacer lo que ellos deseen. Me parece que esto es peligroso en términos constitucionales, cambiar los parámetros de la concertación federal y por qué las provincias delegan algunas facultades en el gobierno nacional y no el gobierno nacional las delega en las provincias argentinas. Y le pregunto, como hizo una explicación bastante amplia y conociendo y sabiendo del conocimiento jurídico que tiene la Secretaría de Legal y Técnica y entendiendo, como entendemos todos en educación cívica en cualquier grado de la primaria, que la Corte Suprema es la última intérprete de la Constitución Nacional, y seguramente usted está al tanto que mañana en el Senado se va a proceder a aprobar, porque tienen la mayoría, un decreto, el 421, que no solo no está vigente, sino que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema. La voluntad del oficialismo es votarlo y aprobarlo. Cuando hablamos de mamarracho jurídico, claramente es esto, algo que la Constitución Nacional, la Corte Suprema en su interpretación, declaró que es inconstitucional, el oficialismo decide aprobarlo aún en el Senado. Y en función de esto, y como usted una explicación muy, muy acabada, que creo que no hace falta repetirla, es preguntarle simplemente si con su conocimiento jurídico, porque pueden gustarnos o no gustarnos los fallos, pero la Corte Suprema es el último intérprete de la Constitución Nacional, si usted considera que una ley puede estar por encima de la Constitución Nacional. Muchísimas gracias.